La gloria de Israel. Los primeros cristianos fueron judíos. Jesús de Nazaret nació en Belén de Judá. Aproximadamente a los 30 años empezó su ministerio y escogió los 12 apóstoles que también eran judíos. Muchos creyeron en él. El Señor Jesús cumplió toda la ley de Moisés y les predicó el reino de Dios. Más que todo a los judíos. Muy pocas veces les anunció la palabra de Dios a los gentiles, ya que los gentiles eran tenidos como inmundos, eran tratados como perros. Solo unos años después de la muerte del Señor, el apóstol Pedro tuvo una visión de un lienzo que bajaba del cielo, con toda clase de animales inmundos. Una voz del cielo le dijo: Pedro, mata y come. Desde allí Pedro entendió que el reino de Dios era también para los gentiles. Los apóstoles y discípulos del Señor evangelizaron a toda la nación de Judá. Toda esta cosecha de creyentes judíos son la Jerusalén celeste que habla el libro de Apocalipsis, que será resucitada en los tiempos últimos y que vendrá a gobernar toda la tierra desde la ciudad de Jerusalén. De entre los judíos creyentes en Cristo fueron escogidos los 144,000, cada apóstol con 12,000 discípulos. Todos estos fueron escogidos durante los primeros años del cristianismo judío, ya que la Biblia dice que estos pertenecían a las 12 tribus de los hijos de Israel. El Señor Jesús fue bautizado al inicio de la semana 70, que había profetizado el profeta Daniel. A la mitad de la semana murió el Señor y la semana 70 terminó con la muerte de Esteban. De allí en adelante, miles de judíos creyentes en Cristo huyeron de Judá y se fueron para otras naciones. Otros se fueron para otras ciudades del Imperio Romano. También algunos llegaron a Roma, fundaron iglesias en estas ciudades y muchos gentiles, principalmente romanos, se convertían al cristianismo. A los 50 días después de la Pascua vino sobre los discípulos la llenura del Espíritu Santo. Ese día fue llamado Pentecostés. De esta forma Dios separó a sus hijos, todos aquellos que habían recibido a Cristo como el Mesías, como el Salvador de los judíos. Cuando se terminó la semana 70 se acabó la oportunidad de salvación para los judíos y allí empezó la oportunidad para los gentiles. Esto empezó en el Imperio Romano y después se extendió el cristianismo por toda la tierra. En el libro de Daniel hay una profecía que hablaba de la promesa de restauración de la nación de Israel. Dice que estaban determinadas 70 semanas sobre el pueblo o nación y sobre la santa ciudad, que eran los santos que vivían en Judá y Samaria y que esperaban la venida del Mesías. Se terminaría la prevaricación y se pondría fin al pecado, ya que Cristo llevó el pecado de todos y lo destruyó. A la mitad de la semana 70, cuando Él murió, allí Él pagó el precio por la iniquidad, trajo la justicia perdurable, ya que con la venida del Espíritu Santo de Cristo, el día de Pentecostés, de allí en adelante comenzó el reino de Dios y cada uno recibe según sus obras. Se selló la visión y la profecía, ya que los profetas habían hablado de la venida del Mesías, y con Cristo se cumplió esa promesa. El Santo de los Santos fue ungido como Mesías, con la aprobación del Padre, que derramó el Espíritu Santo sobre él. Todos estos judíos que creyeron en Jesús mientras él estaba predicando, y los que creían en él después de su muerte y resurrección. Todos estos son los apóstoles, son la Jerusalén celeste. También se cuentan todos aquellos que creyeron en la venida del Mesías, como los profetas del Antiguo Testamento. Esta es la cosecha que fue recogida por Dios a través de Jesús y después por medio del Espíritu Santo de Cristo, porque el tiempo para los judíos, la oportunidad de conversión se acabó para ellos, cuando se terminó la semana 70, y de allí en adelante empezó el tiempo de los gentiles. Al final de los tiempos Dios resucitará a todos estos judíos salvos y vendrán a gobernar la tierra. Ellos son la Jerusalén celeste, con Cristo a la cabeza, luego los 12 apóstoles. Después los 144,000, cada apóstol con 12,000 de las 12 tribus de los hijos de Israel. El apóstol Pablo, como cabeza de los gentiles, también resucitará y gobernará sobre todos los gentiles salvos que creyeron en Cristo. Esta fue la salvación para la nación de Israel. Fueron los rescatados de esa nación. Cristo tiene ya a su esposa, que es su amada Israel, los santos que creyeron en él. Muchos dieron la vida por el amor del esposo. Él dio la vida primero por su esposa amada. Nosotros los gentiles somos los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Luego de que los apóstoles y discípulos del Señor se fueron de Israel a causa de la persecución, llegaron a otras naciones y fundaron iglesias. En Roma también se fundó una.
De allí en adelante comenzó la cosecha de los gentiles. Muchos comenzaron a creer en Cristo. En el año 450 después de Cristo hubo una conversión masiva de romanos al cristianismo. El imperio romano de Oriente se hizo todo cristiano y duró 1000 años, lo que había profetizado el apóstol Juan, el milenio con Cristo. Este imperio bizantino duró hasta el año 1453 después de Cristo, con la invasión de los otomanos. La oportunidad para los judíos terminó al fin de la semana 70. Los judíos cristianos fueron muriendo en las naciones donde fueron recibidos. Después de esto fue muy escaso encontrar un judío que creyera en Cristo. La fe en ellos se acabó. Los descendientes de ellos también fueron incrédulos. La otra Israel es la nación incrédula, que atacó al Señor Jesús y le dieron muerte. Entre estos estaban los fariseos, que eran anticristos. Después de la muerte del Señor, estos judíos siguieron atacando a los discípulos del Señor. Luego los hicieron huir. Esta nación incrédula recibió juicio, y así como había profetizado en la antigüedad por los profetas, la nación llegó a su fin en el año 70 después de Cristo. Muchos fueron asesinados. Ellos se habían levantado en contra de los romanos e hicieron varias revueltas. Así los romanos tomaron el poder y mataron a muchos que se habían resguardado en el templo de Salomón. Fueron incinerados. También el templo fue destruido. Los judíos que no murieron se fueron a otras naciones, algunos sufrieron mucho. En Alemania un líder llamado Hitler mató muchos judíos en el siglo XX. Todos estos judíos volvieron a Palestina después de la Segunda Guerra Mundial. Instauraron nuevamente la nación. Aún quedan muchos judíos dispersos por el mundo. Algunos se han mezclado con los gentiles, pero al final de los tiempos casi todos volverán a su nación. Todos estos no creen en Jesucristo como el Mesías. Ellos esperan que aún venga su Salvador. Ellos son herederos o descendientes de todos los judíos que rechazaron a Jesús, de los que no creyeron en el Mesías verdadero. Son incrédulos en la verdad. Hoy día algunos están creyendo en Jesucristo. Esta nación sufrirá mucho al final de los tiempos, será purificada. Debido al sufrimiento final, muchos clamarán por ayuda, invocarán a Jesucristo por Salvador. Después de la guerra del Armagedón, esta nación quedará con muy pocos habitantes, y luego vendrá la resurrección de la Jerusalén celeste. Los judíos que creyeron en Cristo, que son su esposa amada, los que vivieron en los primeros años de la iglesia. Luego de esto vendrá el arrebatamiento o transformación de los gentiles a la imagen de Cristo. Allí empezará la renovación del paraíso de Dios. Entonces, como vemos, la nación de Israel se dividió en dos en los tiempos de Jesucristo. Unos creyeron en Él, que es la Jerusalén salva. Los israelitas que fueron salvos, que son la Jerusalén celeste que resucitará al final de los tiempos. Y la otra Israel fue la Israel incrédula, que fue castigada en el año 70 y otros fueron dispersos por todo el mundo. Estos fueron muriendo en todas las naciones a donde se fueron. Y los que vemos hoy en día, los habitantes de Israel, son herederos de todos ellos. Amén.